Luz, más luz. Ahí está. Estamos acá una vez más en este encuentro propiciado por el canal Hora Libre. Nos encontramos también de nuevo con Lucas Rodríguez, mi nombre es Franco Echeverri. Y en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes, aquellos ávidos lectores o buscadores, sobre una obra bastante enigmática, bastante interesante, una obra de la literatura clásica universal, que es nada más y nada menos que la de Johann Wolfgang Goethe. Yes. O para los amigos, Juan Wolframio Goethe. Sería ese el nombre, que es ni más ni menos que la obra de Fausto. Una obra que ha dado mucho que hablar en todos estos años, desde su aparición hasta este momento, tanto la obra, pero el autor mismo, ¿no? Sí. O sea, ambos despiertan determinados enigmas, determinados misterios, que intentaremos acá ir sondeándolos, no solamente quedándonos en la obra en sí o hacer un análisis literario, sino que ir un poco más allá de la obra, atacando principalmente a todo lo que es los símbolos, a lo que es también el mito en el cual se basan, y profundizando también en los tiempos que corren, ver qué paralelismos podemos llegar a encontrar o qué analogías se pueden llegar a encontrar también con los tiempos que transcurren, los que transcurrieron y los que transcurrirán. Así que Luca, no sé si te parece, pero podemos empezar hablando Sí. de la vida del autor, de un autor que nace en Alemania, en un contexto también bastante particular, y que bueno, empieza ahí su camino de literato, pero no solamente era un escritor, era un poco más que eso. Acá tengo anotado todo lo que era. Botánico, minerólogo, estudió Derecho, dibujo. Bueno, tiene la obra de la teoría del color. Fue supervisor de la biblioteca de Weimar. Bueno, aristócrata de la época, figura famosa y conocida desde que él era muy joven. Es un tipo bien de su tiempo, que tuvo contacto con un innúmero de grandes artistas como Schiller, Herder, como de filosofía, Schopenhauer. Bueno, se movió en un mundo que alimentó mucho su imaginación como para poder hacer una obra como el Fausto, que le llevó toda la vida. Le llevó toda la vida, Si bien de y se joven, lo llevó a él quizás. No, pero terminó bien. Bueno, Para él. Para él. Recuerden que nació en 1749, muere en 1832. Sí. O sea, vivió bastante para Vivió la mucho. Vivió mucho. en la época. Está, no lo traje ahora el libro, pero Conversaciones con Goethe de Eckermann, en el que bueno, se cuenta un poco la intimidad del personaje, que no nos va a interesar tanto en esta oportunidad, pero sí reconocer que era un personaje que se dedicó al estudio con mucho ahínco. Se ingresó en la masonería en 1783. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque todos los símbolos que vamos a ir mencionando a lo largo del tiempo se mezclan en distintas tradiciones. Entonces hay que tener bien en cuenta desde qué tradición vamos a tratar de interpretar determinados símbolos. Van a ir variando. Que distinto de la masonería alemana, de la masonería, por ejemplo, francesa, claro, o inglesa, que se instalaron en ese tiempo, ¿no? También. ¿Qué es lo primero que podemos decir es sobre Wolfgang Goethe? Sobre Goethe vamos a decir que una de las primeras obras que tiene es Las penas del joven Werther. La escribe él luego de una mala experiencia amorosa en la que él queda rechazado por una mujer que la amaba. Entonces escribe esta obra, y como vamos a explicar después con la alquimia, para sublimar una pena. O sea, él estaba sufriendo por este amor que no había logrado concretarse, y para que ese amor no lo consuma, o esa tragedia, digamos, amorosa no lo consuma, escribe el Werther. Esto no pasaría mal, es como una obra que algunos consideran que es bastante aburrida. Es cierto que es larga, bueno,
hay que tenerle paciencia para hablarla, pero no hubiese pasado a mayores, por lo menos para esta charla de hoy, si no fuese porque esa obra generó casi como un egregor que se generó en la mente, que una cadena innúmera de suicidios en la que las personas habían leído la obra, digamos, se reconocieron o se vieron reflejados en el personaje que al final de la obra se suicida. Digamos así, Goethe escribe la obra en la que un personaje se suicida para no suicidarse él. Exacto. Pero eso genera que el resto de la gente perciba esa obra invertida. O sea, lo que él hace para que no suceda, sucede en los otros, ¿no? En los que están alrededor del iniciado, podríamos llamarle, ¿no? En el sentido de la obra que a él le sirve como iniciado para superar esa etapa. Cuando la gente recibe esa obra, no la interpreta ni la recibe de la misma manera y genera lo que antes se buscaba evitar. Lo cual demuestra que determinados argumentos no siempre actúan de la misma manera en individuos distintos. Claro. Si estás preparado para sostener ese argumento, llevarlo y trascenderlo, bueno, podés vivir la vida que tiene que... Claro. A otro lo lleva directamente al suicidio. Claro. Con estos hechos así podemos entender por qué Platón prohibía a los artistas y a los poetas en su república ideal, ¿no? En el sentido de que él no estaba en contra del arte, sino que él quería marcar lo peligroso que es para el público en general que no esté preparado para recibir cierta obra que haya sido hecha de determinada manera, porque desencadena fuerzas que el común de la gente no maneja. No puede controlar. Entonces, ante ese peligro, ocultar ciertas obras, ¿no? Bueno, es una de las lecturas de por qué se prohibían los artistas para Platón, era esta. Y justamente acá pasó eso, ¿no? Una obra que podría pasar sin más, generó toda esa ola este en ese momento en Alemania. Sí. Y ahora, en esta obra puntual de El Fausto, sí. También, cobran vidas determinados personajes de la tradición alemana, si se quiere, y tomando elementos de otros mitos y de otras historias, ¿no? Ahora, en el nombre del Fausto hay un personaje, este mismo, el Fausto, que está basado también en otro anterior, de quién era realmente, claro, sobre quién está basado el Fausto, el personaje este. Primero que con el nombre Fausto, como bien vos decís, hay un personaje biográfico, pero también podemos llevarnos, si nos vamos a la Biblia, que lo vamos a tocar 2 o 3 veces porque tiene relación con el Fausto, Simón el Mago vendría a ser una especie de Fausto, ¿no? Si bien su nombre es distinto, pero podemos buscar la película que la tengo anotada, Simón del Desierto, una película mexicana que también hace referencia a este personaje, ¿no? Y varios Simones en la historia, Simones magos a lo largo de la historia. Ahora, también está el personaje popular, Fausto y Mefistófeles, que Mefistófeles es como, yo lo relaciono como el mandinga, que diríamos nosotros, claro. El mandinga es el diablo, bueno, una palabra popular dentro de la tradición alemana. Para un diablo, claro. Popular, alemán. Pero también está el Fausto biográfico, llamémosle, sería Johann Georg Faustus, que es vive alrededor del 1480, y es un personaje que trabaja dentro de una universidad, quedó registrado, los alumnos contaban y escribieron anécdotas que presenciaron, y que por eso tenemos el registro histórico presenciaron que este tipo de alguna manera generaba ilusiones en el aula o en el lugar donde se lo encontraron, en el que las leyendas que dicen que él terminaba haciendo su magia y salía volando, ¿no?, sobre un tapete, sobre una alfombra, o que hacía aparecer cual proyección cinematográfica, ¿no?, 3D, la figura de todos los personajes troyanos, Helena, Paris, bueno, que es algo que después en el Fausto II va a suceder, que es que un emperador le pide a Mefistófeles que quiere ver todos esos fenómenos, ¿no? Entonces, la anécdota
quien la crea o no, pero la anécdota al menos es que este individuo podía hacer eso, ¿no? Que era médico, era astrólogo, en una época en la que todavía no estaba bien delimitada una cosa u otra, o no estaba separada. La mayoría de los hombres de este calibre o de estas disciplinas eran ávidos estudiosos de montones de disciplinas que conjugaban en su propio recorrido, ¿no? Sí, sí. De iniciado. Bueno, nos salteamos la cuestión de la obra de estudio de los colores que hace Fausto, que digamos lo podemos estudiar en paralelo con la obra de la teoría de los colores de Newton, que hoy lo tenemos a Newton como un físico o como un científico de alto calibre, pero en realidad, y esto lo demuestra y lo descubre primero que nada y después que lo demuestra Keynes, el economista que, como tenía mucha plata, compró los manuscritos de Newton y estudiándolos descubre que el 90% de lo que Newton estudiaba era teología y alquimia. Y un pedacito de física, que es lo que llega a nosotros, ¿no? Llega a las obras, ¿no? Por tanto, lo más no la obra, las obras. Lo más importante del autor, sí. Que si bien nosotros después, bueno, eso fue asentado sobre todo lo que era lo físico y lo material, todo aquello que era lo no material, lo más sutil, es lo que no nos llegó, precisamente de Newton, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, después también, obviamente, la figura del doctor Fausto está basada en Paracelso, que fue un médico al cual Jung le dedica el libro Paracélsica. Es un libro cortito en el que analiza la figura de este médico muy particular de la época, que ya en su momento no era, que en su época sí estaba aceptado lo que el tipo proponía, ¿no? ¿Qué es lo que proponía en ese momento? Lo que él rechazaba básicamente era que la medicina se dedicara exclusivamente al cuerpo, como si fuese una entidad totalmente aislada de su entorno, ¿no? Ahora, por ahí uno diría, ahora, bueno, hoy se acepta en la medicina que el entorno, el ambiente, no, está bien, pero este tipo decía que había que tener en cuenta hasta la alineación de los planetas, cómo eso influía en los fluidos del cuerpo de uno, que no podías curar una enfermedad si no tenías en cuenta determinada fecha del año. O sea, básicamente el tipo quería curar como hoy nosotros sembraríamos, que determinada época del año hay que sembrar porque la luna, el sol, bla bla bla. Bueno, él quería tener en cuenta toda la creación, básicamente todo el cosmos, todo el orden universal, para aplicarlo, en este caso, en la medicina, ¿no? En el horóscopo de la persona. Entonces estudiaba el horóscopo de la persona, y los libros o los textos que quedaron de él muestran que él relacionaba los órganos determinados órganos del cuerpo con determinado planeta, con determinado mineral, y eso hacía que se generara o salud o enfermedad, o sea, que se curara la persona o que se dañara más, que lo que para una persona fuera un medicamento, para otro no, lo matara. Entonces, están los libros de Paracelso, algunos, hay que leerlos teniendo en cuenta quién lo escribió, la época que se escribió, y bueno, no es fácil leer los libros de los alquimistas porque muchas veces no estaban escritos para el público, sino que eran apuntes de ellos mismos. Ya que lo nombramos Jung, el libro que a todo el mundo le gusta leer de Jung, que es el libro rojo, que es el libro que no es para publicar, porque claro, era un trabajo que hizo él dibujando, escribiendo, pintando, pero es un trabajo interno para él. Los dibujos que están plasmados ahí son para él, los que son para... Ahora, después de todos estos eventos, la alquimia llega hasta el día de hoy, a veces hasta como un simple juego químico, claro, que hacían algunos personajes, donde, por ejemplo, quedó en el imaginario de que eran personas que buscaban transformar el plomo en oro o transformar metales en oro. Bueno, eso en ese tiempo, en ese momento, ¿cómo era concebida o cómo es realmente la concepción de la alquimia, que es lo que vamos a usar acá para poder explicar otras cosas? Bueno, lo de plomo en oro, estaba la frase alquimista: nuestro oro no es el oro de los vulgares, o no es el oro vulgar, que vendría a ser el oro que uno usaría en una joya.
¿Qué querían decir con esto? Que cada vez que en un texto de un alquimista dijera oro, no era oro, no se estaba haciendo referencia directamente al mineral o al material. Lo cual no quiere decir que no experimentaran con esos minerales, pero como ellos veían una correspondencia entre ese elemento y lo sutil o lo simbólico o lo espiritual por detrás de la materia o por encima de la materia, ellos anotaban oro, está bien, pero ahí él quizás quería referirse a la luz, quería referirse al conocimiento, a la quería pureza, referirse a la pureza, quería referirse a algo que llegó a un proceso final, por ejemplo, de una semilla a una planta a una flor, entonces la flor como el estado final. Entonces no era solamente el elemento material, que sí o sí se necesita, pero si vamos al caso, la luz, el elemento de luz, la vemos porque choca con lo material. En sí, la luz es lo que no podemos ver. Exacto. O sea, nosotros vemos solo el reflejo. El reflejo sobre algo material, ¿no? Esto mismo, llevado simbólicamente, ¿qué quiere decir? Yo no puedo ver conocimiento, o no puedo ver sabiduría. Yo lo que puedo ver es reflejado en algo, ¿no? Plasmado en algo. Este juego de la sabiduría, lo espiritual, lo simbólico, plasmado en lo material, fíjate que plasmar, podríamos decir que es la contraparte superior de la gravedad, ya que dijimos que a nosotros nos llegó la teoría de la gravedad de Newton, como lo pesado que cae hacia abajo, Dios sabe por qué, digo que el diablo sabe por qué. La plasmación, ¿qué es? No es que algo caiga por su propio peso, sino es que algo que esté o en la psicoesfera, o esté en el mundo de las ideas platónicas, o que esté en el aire, se plasme en lo terrenal, en lo físico, cristalizado en una obra acabada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la piedra, este es un cuarzo, ¿no? Esto es un cristal, ¿no? Entonces, la figura crística es cuando la luz descendió y se cristalizó pasando por todas las etapas del mineral, ¿no? Por medio de la presión. Por medio de la presión, del calor, de todo lo infernal, ¿no? Pero cuando un alquimista entonces dibujaba esto en su libro y escribía cuarzo y etcétera, no se refería a esto, se refería a todo esto. El proceso de claro, que te lleva al proceso crístico, claro, para llegar a ese estado. Ahora, dentro de esta actualidad en la que estamos hoy, ¿hay algunos que pueden ser considerados esta especie de médicos, faustos, alquimistas, que podemos tomar ahora como referencia o no? Yo creo que sí, supongo que te referís al Hammer, ¿no? La medicina, conocida como medicina germánica o la medicina del Dr. Hammer, tiene una relación, no en el sentido de que este hombre fuera alquimista, pero sí en el sentido de estudiar los fenómenos físicos en el cuerpo, en este caso enfermedades, con su correspondencia simbólica o sutil, ¿no? Lo que hay detrás de la enfermedad. Eso sí, entonces para todo aquel que quiera estudiar, un médico que vea lo que hay más allá de la medicina o del físico, se busca los tomos del Dr. Hammer, que son 2 y que están en internet, no te los cobra nadie, y se los lee, porque ahora hay mucha gente que los explica, pero uniéndolo a la medicina actual. Exacto. Entonces ahí se nos hace un híbrido en el que se nos mezcla una cuestión de, sí, apliquemos lo que dijo el Dr. Hammer, pero para compensar, como si hiciera falta, complementar lo que el tipo ya dijo con la medicina actual. Entonces se arma un mezcolanza. En estos tiempos donde supuestamente la medicina está hecha o un salvador más de este mundo, claro, es también censurado obviamente por todos los medios de comunicación, por lo masivo, donde toda esta información no llega.
Claro. Y lo de última lo que puede llegar es este híbrido que vos estás nombrando, pero son muy poquitos o contados veces donde alguien toma algo de lo que han dicho Claro. Dr. Entonces, Hammer siempre- u otros réplicas. Claro, por eso siempre, como ahora que nosotros vamos a explicar o introducirnos en el libro de Fausto y algunos libros más, sirve como disparador o quizás como uno ya los leyó, los ordena de determinada manera que puede a alguien servirle. Lo mismo que los medicamentos de los alquimistas. Puede servir o puede que no, ¿no? Te puede sanar o claro, te puede o te puede desordenar peor, ¿no? Si te damos elementos que vos no tenías en cuenta, se te va a hacer más lío, porque hay cosas que capaz nunca escuchaste. Entonces se te agrandó el panorama, pero sí o sí, a la larga hay que ir al libro. En este caso que estamos hablando de un libro, ¿no? En el caso de la teoría de Hammer, busquen videitos para que se lo explique a alguien, pero a la larga hay que ir al libro, porque es donde está explicado qué es lo que él dijo. Y después vemos qué queremos tomar de eso y qué es lo que no, y qué se le está intentando agregar en esta época que en el libro no está necesitado. Después también recomendamos la obra de Ángel Fareta. Conozco, eso sí, no he leído los libros, sí lo he escuchado en muchos videos, en la que él analiza, teniendo en cuenta la tradición, cómo se puede ser alquimista y operar con los símbolos en el cine, ¿no? Entonces podemos ver ejemplificada toda la sabiduría que manejaban, en este caso los alquimistas, en una disciplina que nada tiene que ver con la química, ni con la física, ni con la matemática, ¿no? Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría, uno después va a ver dónde lo plasma, ¿no? Eso es lo valioso. ¿Y en qué consideras vos que se empieza a reflejar esas cuestiones de la alquimia y demás en la obra del Fausto? Bueno, Fausto, podemos leer un pedacito, como para que... ya, no sé si después, por lo que nos olvidemos. Yo tengo dos ediciones. Esta es de la Biblioteca de la Literatura Universal. Salió con Clarín, ¿no? Sí, me parece que salió con Clarín. Bueno, le faltan partes, ¿no? Entonces, yo la primera vez que leí el Fausto no entendí nada, básicamente. Puede pasarle a todos, en realidad, y más con la segunda parte. Bueno, en este libro está incógnito y algunas escenas sacadas. Después está interesante chusmear qué sacar, claro, ¿no? Porque, ¡ay, se me dejar. pasó! No es que se me pasó, sino que no querés que pase. Esta es de la editorial Gredos, creo que está completo, por lo menos se entiende mejor. El Fausto está hecho dividido en dos partes, ¿no? La primera la publica cuando era más joven. Y la otra antes de morir o de morir. Y él lo termina, muere y al poquito tiempo lo publica. O sea, no lo vio, claro, no lo vio publicado. Bueno, salvo la introducción en la que hay unos personajes que hablan, que vamos a saltear, pero que está bueno que busquen. El libro arranca como arranca el libro de Job en la Biblia, que es que el diablo, con sus diferentes nombres, tienta a Dios o le juega una apuesta a Dios de que él va a poder tentar en el libro de Job a Job y en el Fausto a Fausto, al doctor Que Fausto. supuestamente eran como los mejores discípulos de Dios. O sea. Tal cual. Entonces, acá leemos cómo arranca el primer diálogo que dice Fausto. Dice: he estudiado filosofía, jurisprudencia, medicina y por desgracia también teología. O sea, es Goethe. Es el mismo. Es el mismo. Hasta el fondo, con ardiente esfuerzo. Y aquí estoy, pobre tonto, y sé lo mismo que antes. Me llamo maestro, me llamo hasta doctor, y ya hace 10 años que arrastro por la nariz de acá para allá, de arriba para abajo, a mis alumnos. Y veo que no podemos saber nada. Esto me quema casi el corazón. Cierto es que soy más sabio que todos esos charlatanes, doctores, maestros, autores y teólogos. No me afligen escrúpulos ni dudas, no tengo miedo al infierno ni al demonio. Pero en cambio he perdido toda alegría. No me imagino saber nada justo.
no me imagino poder aprender algo, ni mejorar ni convertir a los hombres. Tampoco tengo ni haberes, ni dinero, ni honor, ni gloria en el mundo. Ni un perro aguantaría esta vida. Por eso me he entregado a la magia, a ver si por la boca y potencia del espíritu se me manifiesta algún misterio, para que no tenga que decir más con agrio sudor lo que yo mismo no sé. Bueno, y continúo. ¿Qué nos dice acá? Que ya estudió todo, no le sirvió de nada, entonces estudio magia. Como última alternativa, estudio magia. Y no sé si para cuándo lo habíamos puesto para nombrarlo, pero lo vamos a decir ahora, ya que hablamos de la cuestión magia. Quiero que, al menos en nuestra interpretación, magia, ¿qué es? A grandes rasgos, el manejo de los elementos. Entonces nos vamos a mover en un plano fenoménico, en el plano de las cosas, llamémosle. Y acá él dice, para ver si se me manifiesta algún misterio. Lo mistérico es lo vertical, ¿no? Lo que está por encima de nosotros, como místico. Lo místico, claro, de ahí la palabra místico, misterio, misticismo, los misterios mayores, los misterios menores de las escuelas esotéricas. Entonces, ¿qué quiere decir? Él recurre a la magia, claro, pero magia sin mística no es. Se te aparece Mefistófeles, claro, ¿no? Para dividirte. Para dividirte más y tentarte con lo mismo que ya hay en este plano. Entonces, él está medianamente bien orientado, pero está mezclando lo místico con lo mágico. Claro. Como simplemente tomando a la magia como una parte más de un saber más. Claro. Y no cuando es como síntesis o el punto, digamos, vértice o final de donde pues se puede interpretar toda la demás realidad de lo estudiado. Claro. Él, ¿no? Él está acumulando conocimiento como la gente que acumula cosas hoy. Claro. Como si comprara cosas, bueno, acumula conocimiento. Claro. Y cayendo en la maldición del intelectual solamente de decir, bueno, no tiene tolerancia, claro, de decir, bueno, no voy a poder saber todo, y eso lo lleva a una frustración propia de las limitaciones de la mente. Claro. Entonces, bueno, empieza ya otro recorrido y ahí, claro, se le aparece el personaje Mefistófeles, ¿no? Claro, pero pues fíjate que arranca el libro de noche en una estrecha estancia gótica. Ya hablamos la otra vez de lo gótico, que es lo vertical, o sea, lo que apunta hacia arriba. ¿Qué es lo que él no logra? Él no logra ascender. Pero más adelante, él recorre su biblioteca, como diciendo, estos libros, ¿para qué los tengo al final? Y empieza a invocar un espíritu. Entonces, cuando comienza el diálogo, el espíritu le dice, ¿quién me llama? Y Fausto le contesta, volviendo la cara, o sea, no soporta la presencia de ese espíritu, dice, horrible visión. Y el espíritu le dice, con poder me has atraído, me has absorbido lejos de mi esfera, y ahora no puedo soportarte, le dice Fausto. Y el espíritu le dice, suplicas anhelante verme, oír mi voz, ver mi rostro, me inclina la poderosa súplica de tu alma, aquí estoy. ¿Qué espanto miserable te invade, oh superhombre? Entonces, ¿qué pasa acá? Que se presenta el espíritu y Fausto sale corriendo, básicamente. Entonces, muerto de miedo. Entonces el espíritu, rematando antes de irse, le dice, tú te pareces al espíritu al que comprendes, no a mí. Porque Fausto cree, cuando esa presencia se aparece, que él es como ese espíritu. Exacto. Y el espíritu le dice, no, tú te pareces al espíritu que comprendes, o sea, el espíritu de la mente, no a mí. Y se va. Entonces, bueno, acá aparece Wagner, que es el discípulo de él, y más tarde va a aparecer Mefistófeles, que es, como no llegaste allá, aparece el de acá, ¿no? Es como que yo llego al techo, reboto, caigo a tierra otra vez y se le aparece Mefistófeles para ofrecer todos los placeres mágicos que son propios de la territorialidad, lo terreno, o lo ínfero incluso. Pero no es gratis eso tampoco. No es gratis, claro. Porque, y ahí está lo interesante también, la cuestión de los pactos, que es que
Mefistófeles necesita que Fausto acceda voluntariamente a ese pacto, que se cierra con una firma con sangre, ¿no? Así que ojo con los grupos nuevos que invitan a sumarse queriendo hacer una firma con sangre, ¿no? Básicamente, que no es algo que ha quedado en el pasado, no, sino que se sigue reproduciendo. Que sean conscientes los que leen el Fausto y los que no lo han leído, entérense que firmar con sangre es firmar con Mefistófeles, ¿no? Por beneficios mundanos de acá, ¿no? Bueno, Fausto, como está ya perdido, accede, ¿no? Acepta. Fíjense que, por ejemplo, aparece Mefistófeles primero en la figura de un perro negro. Acá vamos al símbolo. ¿Quiere decir que cada vez que hay un perro negro en una obra es Mefistófeles? No. Entonces ahí entra lo que decíamos recién. Hay que orientarse de en qué contexto se está mostrando eso. Porque hay muchos cuadros de pinturas alquímicas que hay un perro negro que pelea contra un perro blanco. Bueno, no es como un diccionario de palabras. Perro negro, Mefistófeles. Igual a tal. Sinónimo de Mefistófeles. No. Eso es no comprender que se está jugando con ese elemento, y en este caso el perro negro es el diablo, Mefistófeles y demás. Cuando aparece Mefistófeles en la casa, en el estudio de Fausto, hay gente que se queda encerrado, ¿viste? Que después no puede salir y le pide permiso. O sea, la limitación de ese ser, más o menos como cuando en la película del exorcista el cura le dice, bueno, soltate, y no puede, o sea, no puede. La limitación de ese ser que se ha aparecido, ¿no? Vamos a nombrar acá lo sensorial. ¿Por qué? Porque como Fausto no pudo llegar a lo espiritual, él va a quedar preso y encadenado de los sentidos, lo físico. Que son todas las tentaciones que le va mostrando el diablo Mefistófeles, para que seguirlo atando a este plano, ¿no? Y no poder llegar a la elixir, digamos, de lo mágico. ¿Sí? Entonces tenemos los sensores, que es los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Entonces, a lo largo de esta charla, esta exposición, vamos a hablar de los distintos sentidos. La vista, ya hablamos de que Goethe estudió los colores, que serían la manifestación de la luz, ¿no? En el caso del oído, vamos a tomar la obra de Thomas Mann, Doctor Faustus, porque en este caso el personaje Adrian Leverkühn es músico. Entonces, no es químico, no es médico, es músico. Entonces, lo satánico es la música. El olfato, vamos a mencionar nada más que de título, no la vamos a explicar hoy, la película del perfume. Sí, está muy bien hecha. No leí el libro, pero también está el libro primero. Susskind creo que es el que escribe. Sí, parece que sí. Que recomendamos que la miren con una clave alquímica, porque el final es bastante inentendible para el que nunca leyó algo relacionado a un símbolo y demás. Se lo terminan comiendo a un personaje y bueno. O que queda una historia simplemente como alguien que mata y hace perfume. Claro. Entonces, exactamente. Va por ahí, pero va también por otros lados. Pero si quieren, pueden ver más allá, ¿no? Se chusmean algún libro de alquimia o algún videito más y entonces dicen, quiere decir que cuando usaba la grasa, cuando usa las flores, bueno, está bien, ¿no? Si me quedo solamente con la película, es un psicópata que mata mujeres. Exacto. El olfato, bueno, dijimos el perfume. El tacto. Lo táctico, bueno, lo vamos a ver después, lo táctil, cuando nombremos los artistas. Y el gusto tiene que ver el sabor y el saber. Fíjate que en la palabra uno cambia el saber por sabor. Por los sabores. Hoy
hacemos uso del baño María, que viene a ser como... ¿Qué es el baño María? El baño María es un método de cocción, donde hervís agua Porque el señor es cocinero. La alquimia es la comida. Pero es simplemente un método de cocción donde pones agua y algo para que atempere eso y no sea tanto el golpe de ¿cómo se llama?, de calor, sino que haya en el medio un líquido, en realidad que después se transforma en un gas, para que eso vaya cocinando lo que ahí está en una gran cantidad de vapor, básicamente. Ahí está. Bueno, eso es un invento alquímico. El alcohol, lo mismo, ¿no? Que ya la palabra nos dice que es árabe, o sea que estamos recurriendo a la alquimia árabe. Está la alquimia árabe, la alquimia china, la alquimia de la Edad Media en Europa. Entonces hay distintas líneas, ¿no? Pero después podemos mencionar, para que busquen, la alimentación alcalina en oposición a la alimentación ácida. Acá el yin y yang, ¿no? La oposición del perro peleando, el perro negro peleando con el perro blanco, es la alimentación alcalina contra la alimentación ácida, ¿no? Buscando los equilibrios propios y naturales del cuerpo. Para protegerlo. Claro. Hoy que tanta falta hace. Hoy que tanta falta hace. Y el último lo vamos a mencionar también después. Después, ¿qué otra cosa podemos encontrar cada vez que constelamos lo alquímico? Los colores. El color negro, el color blanco, el color amarillo y el color rojo, como etapas, ¿verdad? O sea, estos cuatro, la cuaternidad, formarían la totalidad, el círculo. Entonces el negro, como primera fase, es la que nos encontramos con lo indiferenciado, lo caótico, lo oscuro. También se lo asocia a la melancolía. Y en el libro, por ejemplo, de Dr. Faustus, el personaje tiene todo el tiempo en la pared colgado el cuadro La melancolía de Durero. ¿No? El blanco lo asociamos a lo flemático, lo amarillo a lo colérico y lo rojo a la sangre o lo sanguíneo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que acá empezamos a ver la correspondencia de los distintos humores del cuerpo, porque humor, la palabra, significa las dos cosas. Significa los líquidos del cuerpo, los fluidos del cuerpo. Si estás de mal humor, claro, tus fluidos están mal. Si estás de buen humor, tus fluidos que están bien. Claro. Y eso afecta a distintas condiciones del cuerpo, de la mente, etc. Exactamente. Entonces podemos que esa influye y de vuelta. O sea, que yo dañe mis fluidos o me desequilibre en los ácidos del estómago, la sangre, la saliva y demás, va a impactar en mi estado de ánimo y viceversa. Que yo domine mis emociones va a impactar a la larga en mi físico. Exacto. Entonces es ida y vuelta, ¿no? Uno y otro, es ida y vuelta. Entonces acá el negro no es como un estado malo para llegar a uno. Es simplemente un estado en sí. Es un que estado uno va a transitar. Que si por ejemplo uno está en una situación desequilibrada, por ejemplo, me duele la panza, ¿no? Y yo me quiero componer, voy a necesitar sí o sí pasar por el estado de lo negro para después llegar a lo rojo, o sea, si sería la línea para sanar. Sí. Es un estado necesario, pero no en cualquier momento. Exacto. Si volvemos al ejemplo de la obra Las penas del joven Werther, lo negro que fue que a Goethe no lo aceptaron como pareja. Entonces él transcurre esa etapa oscura, pero pasa a lo blanco, pasa a lo amarillo, pasa a lo rojo y logra él recomponerse y crear una obra. Ahora la gente lo recibe invertido, recibe algo rojo, cristalizado y se va hacia y lo se negro. Suicida, se va a lo negro. Exactamente. Y al mismo tiempo, en este caso podemos decir que cada color tiene su correspondencia con un órgano del cuerpo humano. Volvemos a nombrar a Paracelso, un órgano relacionado con un mineral, relacionado con una emoción, relacionado con un planeta, con una constelación. Sí, que ahora empieza por ahí a muchos psicólogos, por lo menos, empiezan a ver esta cuestión de la psicosomatía, o sea, de que
determinadas cuestiones de la mente también influyen sobre determinadas cuestiones del cuerpo, Claro. o viceversa. Y bueno, y ahí tenemos también algunas partes que se empiezan a agarrar de toda esta sabiduría general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro que hay, que se llama La enfermedad como camino, donde empiezan a explicar de a partir de la división de la mente, cómo después los diferentes órganos tienen correspondencia con determinados traumas o determinadas divisiones que uno tiene, que por lo tanto la enfermedad sirve para que haga síntomas de algo que en realidad está a nivel mental, ¿no? Bueno, eso también es interesante para considerar respecto también de todas estas cosas. Claro. Y ya lo vamos a mencionar porque lo tenemos anotado acá, el Sol y la Luna, ¿por qué? Porque lo solar tendría referencia a, fíjense que por ejemplo, la astrología, ¿cómo se maneja? Considera, por empezar, a la Luna como un planeta, ¿no? No es igual que con la astronomía. Eso. Y considera que está ubicado desde la Tierra, ¿no? Entonces todo el mapa que va a crear de símbolos, la astrología considera, obviamente, que está parado sobre la Tierra y que ve los distintos planetas, los distintos seres de luz, lo dirían de otra forma, o simbólicamente, para otros, o ángeles, ¿no? Para la cabra exactamente los planetas son ángeles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo solar y qué es lo lunar? Lo masculino y lo femenino, que no quiere decir los hombres y las mujeres, ¿no? Sino como principios. Claro, como principio viril y principio femenino. Y al mismo tiempo, la luna es la que controla los fluidos, controla las mareas. Entonces, cuando hacemos referencia a las etapas en las que nuestras emociones influyen sobre los fluidos y viceversa, su correspondencia planetaria sería y los ciclos también. Y los ciclos, exactamente. Por eso hay distintas culturas que no coinciden los almanaques, los calendarios, porque algunos están regidos por la solar o la luna. Exactamente. Entonces ahí se generan ciclos distintos. No es lo mismo un ciclo lunar que un ciclo solar. De hecho, el principal ciclo que puede vivir hacer cualquier mujer de los 28 días, basado principalmente en los ciclos de la luna. Exactamente. Que realmente son respecto de los fluidos también. Exactamente, sí, sí. Y en el caso de el Sol, viene a ser, digamos, donde se asentaría directamente en nuestra personalidad lo que es nuestro mascarón de prueba. O sea, ¿cómo es directamente esta persona? Bueno, eso lo regiría el Sol. Y después vamos a ver que también podemos hablar del Sol atrás del Sol, pero lo vamos a nombrar después. Creo que dimos un pantallazo general de todo lo que va a incluir la obra de, el Fausto. Vamos a decir también que supongamos que nunca la leyeron. La primera parte se lee medianamente fácil porque arranca de la forma que dijimos. Dios y el diablo juegan una apuesta en la que en el medio está Fausto, el médico. Fausto intenta invocar un espíritu, sale espantado, se le aparece Mefistófeles y cierra un pacto con él. Y desde ahí empieza a moverse por la ciudad, se cruza gente del pueblo, pasa por la fiesta de brujas, de Valpurgis y demás. Ahora, el segundo libro, ya tengan paciencia y no se preocupen si no van entendiendo nada, porque prácticamente está hecho para que no se entienda nada. Es un escenario totalmente como etéreo, totalmente inmaterial, sí, y donde pasan cosas que no pasan quizás ni siquiera en una película de ciencia ficción. Sí. No sigue un orden lineal, no sigue... un texto no tiene la continuación correspondiente con el siguiente. Exactamente. Entonces, sí, lo que también vamos a mencionar ahora es que Goethe va a conocer a Margarita, que viene a ser como Fausto y Goethe. Acá los podemos ubicar terrenalmente, Fausto sería el Sol y Margarita la Luna. Y que va a ser la mujer a la que él quiera conquistar y que Mefistófeles va a interceder con sus artilugios. Bueno, la primera parte es eso, es bastante sencillo, ¿no?, de entender. Sí hay muchas referencias, está bueno, por ejemplo, en este libro, el de Gredos,
tiene notas al pie que ayuda a entender ciertos comentarios que los personajes hacen, que hacen referencia a personajes de la época, Exacto. a disputas entre críticos literarios, que uno si no las conoce se queda afuera, ¿no? Pero hay que aceptar, si no están esas notas, que debe estar hablando de eso y salir de la... Sí, Tampoco hay que volverse loco si no se entiende eso. Ahora, la segunda parte, si bien se la conoce como la primera parte del Fausto, como una obra del Sturm und Drang, que era el movimiento literario del que formó parte Goethe, en el que se rompían todas las reglas literarias, y el segundo, supuestamente, volvía al clasicismo, bueno, el segundo no se entiende nada, porque es un tiempo totalmente circular, en el que hay que dejarse llevar un poco por la magia propia del texto. Después también hay que decir que en alemán tiene características el texto que obviamente en una traducción a cualquier otro idioma se pierde. Quiere decir, por ejemplo, la métrica en la que están hechos los distintos versos. Cada personaje tiene su métrica. Entonces, cuando uno lee el texto en alemán, la cantidad de sílabas corresponde a cada personaje. Eso obviamente en un texto traducido lo perdemos. Y las rimas que se generan también ayudan a entender, o ayudarían a entender de qué se está hablando. Para entender el ritmo de Claro. que le quiso impregnar el autor a la obra. Y después, más allá de todo eso, es una obra estética que se tiene que leer por el mismo placer de leerlo, ¿no? Más allá de que no se entienda linealmente. No sé si querés que agreguemos algo o... Creo que eso podemos dar como finalizado un primer episodio, Sí. digamos, de esto. Y ahora después, bueno, podemos pasar a un episodio 2. Dale, cerramos acá, episodio 1, y continuamos más adelante. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. My mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light. Though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know. Though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a
body is a cage. My mind holds the key. My body is a cage. We take what we are given. Just because you've forgotten doesn't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night. But when I get to the doorway, there's no one in sight. I'm living in an age. I realize I am dancing with the one I love, but my mind holds the key. You're standing next to me. My mind holds the key. Set my spirit free. Set my spirit free. Set my body free. Set my body free. Set my body free.